5:56, don Pedro Viveros, premoniciones para esta semana corta, porque estamos en martes, semana. Jorge, mi premonición, y no es mía, sino de la revista The Economist, sí, publica una portada donde ellos hacen, digamos, sus pronósticos del 2026 en el mundo. Uh-huh. Y ahí está publicada en YouTube de Blue. Sí. Y es muy importante, en mi opinión, lo que están hablando, porque en principio dicen lo siguiente: el año entrante se conmemoran los 250 años de la Constitución de los Estados Unidos, de la independencia de los Estados Unidos. Luego eso va a ser, digamos, un momento muy importante para la democracia y para los Estados Unidos. Y sobre eso enmarcan lo que para ellos son las 10 tendencias. Entonces, por ejemplo, dicen que en China se pueden confirmar las oportunidades que se están vislumbrando en materia económica y que pueda ya tener y confirmarse ese polo de desarrollo. Dicen que también hay que mirar qué va a pasar en Gaza después de que se resolvió el conflicto armado, y escriben unos artículos muy importantes sobre eso. Hablan si puede existir una crisis económica global el año entrante y entregan sus argumentos. También ponen algo que de pronto le puede interesar a algunas personas del programa: la cantidad de medicamentos que hay para perder peso y lo que puede provocar hacia el futuro ese auge de muchos medicamentos que tienen que ver con la pérdida de peso. También dicen cuáles son lo que puede ocurrir en Ucrania con Rusia y la crisis que hay allá, y ponen su hipótesis de lo que puede ocurrir en ese conflicto, si se puede terminar pronto, en la teoría de ellos, y qué beneficio le puede tener, sobre todo para Rusia. Y lo enmarcan dentro de lo que se conmemora o se va a celebrar el año entrante, que es el Mundial de Fútbol y los deportes y la incidencia de los deportes el año entrante, en el 2026. Yo lo recomiendo porque son las 10 aproximaciones de The Economist al año 2026, Jorge Alfredo. Pues interesante, ¿no? Y es muy interesante porque pues le da a uno una visión global de lo que puede ocurrir, y lo enmarcan en dos aspectos: el fútbol y los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Premoniciones para esta semana corta, don Álvaro. Que la propuesta del candidato Abelardo de la Espriella de hacer una encuesta general de todo el antipetrismo el 10 de diciembre, pues no parece estar generando muchos entusiastas y que no va a lograr conseguir un consenso. Esa propuesta pues tiene muchas razones. La primera es que para de la Espriella conviene porque él es débil en maquinarias, que es lo que va a pasar en las consultas de marzo, mientras es fuerte en encuestas. Hoy se publicó una encuesta de uno de los candidatos que muestra pues que está fuerte. Lo otro es que le soluciona al uribismo ese tema tan complicado de quién va a ser el candidato, porque pues permite que Abelardo sea el candidato en una encuesta general que seguro le ganaría a los otros. Sería el candidato de Uribe, sin tener que hacer ese espectáculo de hace 4 años en que obligaron al candidato uribista a apoyar al verdadero candidato Uribe, que era Federico Gutiérrez. No dejan escoger un candidato uribista porque ese candidato, creo yo, es Abelardo de la Espriella. Y yo creo que lo propone porque le interesa apurar la decisión de candidatura para no llegar a marzo, porque ahí Uribe no tiene control. Yo creo que al día siguiente o el mismo día el expresidente Uribe sacó un tuit diciendo que bienvenida a la propuesta, la llamó generosa. Nadie entendió qué tenía de generosa, pero pues lo apoyó. Y en marzo, pues Uribe no tiene control, no tiene mayorías frente a los demás partidos y no controla a otros candidatos independientes. Y una razón que yo creo que es muy importante es que quieren apurarse a tratar de legitimar a de la Espriella como candidato del establecimiento antes de que pasen cosas en Venezuela, porque eso arriesga que Estados Unidos no vea con buenos ojos que de la Espriella, por sus nexos de negocios con
pues sectores que tienen vínculos con el chavismo sea el candidato. Pero pues parecería que no hay mucho apoyo para eso. Y otra razón es que yo creo que la gran preocupación de decir que hay que unirse antes de primera es más de Álvaro Uribe y el uribismo, yo creo, que para atajar a Fajardo. Lo que muestra Chile es que no hay que llegar unidos a primera, se pueden unir en segunda. Lo importante es llegar con un buen candidato a segunda. En Chile parece que no se va, el hecho de que sean los dos candidatos extremos no va a dividir al centro, pero en Colombia podría pasar. Entonces, eso que salió en carátula de semana, todo orquestado para tratar de generar un hecho político, parece que no está funcionando. No está funcionando. Pero Sí. Jorge, quería complementar algo de lo que dijo Álvaro. El fenómeno en Chile fue el tercer lugar, que fue un candidato de apellido Parisi, que es una mezcla de centro, digamos. En Chile ayer se inauguró el voto obligatorio y muchos sectores que antes no votaban, votaron para no tener multas. Y descubrieron que los sectores que votaron son sectores que no son ni tan, óigame bien Jorge, ni de derecha ni de izquierda, sino sectores de centro. Sí. Y quedó tercero. Entonces, de repente yéndose a la primera vuelta, le puede funcionar al centro acá, Jorge, y también a los otros candidatos de derecha de los diferentes estilos que haya. Entonces confirmo, igual como Álvaro, que esa propuesta de Abelardo de la Espriella solo le conviene a él. Premoniciones, Silvia Patiño. Jorge Alfredo, mi premonición para esta semana es que no, o con mucha dificultad, va a prosperar la moción de censura de la representante de la Cámara, Catherine Miranda, en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. No porque no se vaya a dar el debate, claro que se va a dar el debate, incluso la moción con 30 firmas ya fue radicada, pero históricamente en Colombia nunca ha prosperado una moción de censura, es decir, nunca han sacado a un ministro de Estado a través de ese mecanismo. ¿Por qué? Porque las veces que se ha presentado, y le menciono dos rápidamente, una del el exministro Guillermo Botero y otra el exministro Néstor Humberto Martínez cuando fue ministro del Interior, es que ante la presión del Congreso de la República terminan renunciando antes. Entonces usted podría decir, pues sí, la moción de censura tuvo efecto porque la presión fue tal que lo logró sacaron. Tal cosa, sí. Pero no, el mecanismo que es a través de una votación en plenaria en el Congreso de la República, eso no ha pasado. Nada. Y mi premonición es que difícilmente va a pasar con el ministro Pedro Sánchez.